El Programa Andino para la Democracia y los Derechos Humanos de la Unión Europea en Colombia y las organizaciones que lo conforman presentan. La situación de la Sierra Nevada de Santa Marta es dramática, dado que en los últimos años la presencia de los grupos armados ha generado una difícil situación humanitaria para los pueblos indígenas que habitan en esta región. En los últimos 4 años han sido asesinados más de 200 indígenas. También se han causado por parte de los grupos armados desplazamiento a distintas ciudades del país, especialmente a Valledupar, a Santa Marta, a Bogotá. 382.000 hectáreas, 3 departamentos y 14 municipios comprende la Sierra Nevada de Santa Marta. En ella han convivido desde la década de los 70 los 4 grupos indígenas de la costa caribe, habitantes centenarios de la zona, con colonos y campesinos que llegaron a compartir la riqueza natural de la sierra. Problemas de desarraigo y pérdida de identidad de los indígenas, la llegada del narcotráfico con la bonanza marimbera en los 70, la coca en los 80, pero sobre todo la llegada de los grupos armados ilegales, que se han disputado desde hace 2 décadas la hegemonía del territorio, han generado una situación humanitaria de extrema gravedad, en donde las violaciones a los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario están a la orden del día. Todo, según expertos, debido a la ausencia total del Estado. La situación de la Sierra Nevada en el tema de derechos humanos, en el tema humanitario en general, yo diría que es de las más críticas que hay en el país. Y en los meses últimos en los cuales estuvimos visitando la sierra encontramos varios grupos de problemas muy importantes que tienen que ver con amenazas, con bloqueos a poblaciones, que tienen que ver con desplazamientos masivos, con abandonos de poblaciones enteras. En fin, eso representa gran parte del drama y de la gravedad de la crisis humanitaria de la Sierra Nevada de Santa Marta. Ahí empezó el narcotráfico, allí empezaron a llegar los grupos insurgentes, primero las FARC, después el ELN. Allí hay una crisis humanitaria muy profunda con la aparición del paramilitarismo y con el desorden institucional. Tal vez es una de las regiones más privilegiadas de Colombia y ciertamente del mundo, y tal vez una de las más abandonadas por el Estado. Por razón de unas gestiones humanitarias que realicé, pude percibir directamente que hay un desamparo total a las comunidades de ese sector, especialmente las comunidades indígenas, o sea que se está desconociendo los servicios mínimos y la protección que debe dar el Estado a estas comunidades. Contravía. Contravía. El abandono estatal, que solo se vio disminuido en los 90 con la llegada del Plan Nacional de Rehabilitación, permitió que las guerrillas de las FARC y el ELN, que llegaron a la sierra en los 80, y las autodefensas en los 90, controlaran y se disputaran la hegemonía de la región, dejando a la población civil entre 2 fuegos. Además, lo espeso y montañoso de la zona ha convertido a la Sierra Nevada de Santa Marta en un lugar propicio para retener secuestrados. Hay como varios aspectos dentro de la explicación del porqué de esta crisis. Por una parte está la ausencia del Estado. El Estado ha estado ausente durante un periodo muy largo en la Sierra Nevada de Santa Marta. Hasta hace muy poco, algunos meses, regresó el ejército, regresaron las Fuerzas Armadas, pero la estructura social del Estado no ha regresado todavía. Y por otra parte, pues ese vacío de Estado, esa ausencia general,
causó una serie de conflictos por territorios y por dominios del control poblacional dentro de los grupos al margen de la ley. El Estado no ha hecho presencia a lo largo de muchos años, no obstante los esfuerzos que se adelantan por parte del Gobierno Nacional en lo que tiene que ver con la recuperación del orden público en la zona, pudiéramos decir que de alguna manera los actores armados, las distintas organizaciones armadas al margen de la ley que hacen presencia en esa región del país, de alguna manera venían sustituyendo la propia autoridad del Estado. Con la entrada del narcotráfico a la región, pues la situación se agrava más porque el narcotráfico siempre va acompañado de violencia y lo que hacen es penetrar esos territorios y generar desplazamiento de los indígenas. Y en ese momento el desplazamiento no se dio hacia las ciudades, seguramente, y no seguramente, sino que así fue, se dio hacia las partes altas, o sea que los indígenas siempre han sido, históricamente los han ido corriendo hacia las zonas más difíciles. La situación se agrava mucho más en la Sierra Nevada cuando aparecen los grupos armados insurgentes tratando de imponer su ley, de controlar el territorio, reclutando a los jóvenes, resolviendo los problemas internos de las comunidades. Entonces eso hace que se rompa con la dinámica de reconstrucción cultural, con la dinámica del proceso de autonomía que los pueblos indígenas venían ejerciendo. Las verdaderas víctimas de esta disputa territorial son sus pobladores. Indígenas, campesinos y colonos son constantemente objeto de violaciones de derechos humanos. Según un informe presentado por la Secretaría Nacional de Pastoral Social, en los últimos 5 años en la Sierra Nevada de Santa Marta se presentaron 44 desapariciones forzadas, 166 ejecuciones extrajudiciales, 92 casos de tortura y 52 casos de secuestro. En el 2002 asesinaron 12 indígenas huivas, generando el desplazamiento forzado de 1.300 miembros de ese grupo étnico. Pero según la UNIC, desde 1998 el grupo más afectado es el Cancuamo, con 255 asesinatos desde 1998 y 55 en el último año. Si en este momento lo más visible es lo de los indígenas, tenemos que decir que en los últimos 10 años los campesinos, la sociedad civil de esa región le ha tocado abandonar esas tierras y seguramente está desplazada en otras regiones del país. Esta situación se hizo mucho más grave, como lo venía diciendo anteriormente, cuando aparecen en el terreno y luchando por el control de ese territorio y disputándose un interés en las autodefensas. Sobre el tema de los indígenas cancuamos ha habido una larga cadena de intentos de diálogo y de intentos de solución. Incluso la exministra de la Defensa estuvo allá conversando con ellos, pero la situación no ha sido resuelta. Hay grupos de colonos y de campesinos en toda la sierra que también han sido duramente golpeados, digamos, con distintos hechos de violencia muy delicados. A las muertes y desapariciones se le suma el bloqueo económico a campesinos e indígenas, impidiéndoles la comercialización de sus productos y cultivos, y la negativa de los grupos armados para que brigadas de salud del Ministerio de Protección Social ingresen a la zona para vacunar a la población de enfermedades como la fiebre amarilla, que hoy en día ha desatado una epidemia en la sierra. También encontramos que los pueblos indígenas en esta región están viviendo un cerco por parte de los grupos armados como las autodefensas, cuando no les permiten llevar medicamentos a la región, porque se concibe que esos medicamentos van a servir a la insurgencia, cuando no les permiten llevar alimentos después de determinada cantidad, porque también se considera que va a servir de auxilio a los grupos insurgentes. La situación que se está viviendo con la fiebre amarilla, pues cobra importancia
para los estamentos del gobierno y para la sociedad en la medida que es una epidemia. Pero esta situación es la que han venido viviendo los pueblos indígenas de la Sierra Nevada hace más de 5 años, una vez se agudiza el conflicto y esa confrontación entre paramilitares y la guerrilla. Hay presencia de autodefensas, de Ejército de Liberación Nacional, de las FARC y del propio Ejército. Esto ha impedido que la gente pueda sacar sus cosechas, pueda hacer el comercio propio que hacen las comunidades indígenas, y de otra parte hay dificultad por retenes que han establecido para que pueda llegar la alimentación, los servicios sanitarios, los de salud a esos sectores, como también la educación. Esto lo tomo del informe rendido por la Iglesia Católica. Pero lo que es peor, a la población se le han desconocido sus derechos económicos fundamentales. Por la ausencia del Estado, hoy los pobladores de la sierra no tienen ninguna posibilidad de educarse ni recibir atención en salud. En lo que tiene que ver con el área de los derechos económicos, sociales y culturales, encontramos que hay un nivel de deterioro muy grande y que ello revela y significa que ha hecho falta más presencia del Estado. Encontramos que hay muchos miembros de los pueblos indígenas que aún hoy son analfabetos. De la misma manera, encontramos problemas en el tema de la salud. Muchos de los pobladores, de los habitantes de la zona, de los miembros de las comunidades indígenas, no han sido incorporados al CISBEN. El Estado debe hacer una presencia capaz de brindar educación de calidad en las poblaciones, capaz de atender los problemas de salud, como por ejemplo se está generando ahora el problema de la fiebre amarilla, y también mejorar las vías, porque la incomunicación en la que está la sierra la vuelve muy vulnerable y hace que el empobrecimiento de la región pues, se agrave, que sea cada vez mayor. Pudimos ver el abandono de estos sectores indígenas, gente que está padeciendo al parecer enfermedades, gente que no se ve que tenga la asistencia en alimentos, en salud y en educación. Vi 2 o 3 sectores indígenas, 2, 3 familias, si llamémoslo, donde se demuestra que en realidad están totalmente desamparados. Durante muchos años, organizaciones sociales nacionales e internacionales e inclusive entidades estatales le expusieron a los gobiernos de turno y a los medios de comunicación la necesidad de hacer presencia social del Estado en la zona. Sin embargo, siempre recibieron como respuesta apatía y oídos sordos. Paradójicamente, un hecho violatorio del derecho humanitario como el secuestro de los 7 turistas extranjeros por parte del ELN en la Sierra Nevada de Santa Marta hizo que los ojos del Estado y la sociedad se volcaran hacia la zona. Yo creo que esta llamada de atención, desafortunadamente a través de las vías de hecho, como fue un secuestro de 7 turistas caminantes extranjeros, jóvenes, que lo único que venían a hacer era gozar de la belleza de nuestro país, sirvió para que por lo menos los ojos del Estado y los ojos de esta sociedad pues se vieran allí representados. Ya hace un tiempo la Defensoría del Pueblo hizo una resolución defensorial y un documento de seguimiento en el cual se indicaba esa gravedad de la crisis. Sin embargo, el problema ha continuado. Aunque con el secuestro de los turistas, el ELN pudo haber intentado tomarse la vocería de la difícil situación humanitaria de los habitantes, la población de la sierra a través de los indígenas aclara lo contrario. El hecho de que el ELN esté planteando y haya planteado la necesidad de visibilizar la problemática de la Sierra Nevada no tiene nada que ver con los planteamientos y las denuncias que nosotros estamos haciendo como pueblos indígenas. En cuanto nosotros, los pueblos indígenas, somos autónomos y no delegamos
la vocería nuestra en ningún actor. Ante las denuncias de violaciones de derechos humanos, entidades como la Pastoral Social y la Defensoría del Pueblo conformaron una comisión de observación que a través de un informe expuso claramente la problemática humanitaria de la Sierra Nevada de Santa Marta. La conclusión: el Estado debe retomar la zona, haciendo ante todo presencia social apoyado por las fuerzas militares. El Estado tiene que hacer un esfuerzo muy grande para recuperar el monopolio legítimo de la fuerza y tiene que hacer esfuerzos importantes en cuanto tiene que ver con el tema muy sensible de los derechos económicos, sociales y culturales. La manera de ayudar a que la situación, digamos, se despolarice y que llegue a un nivel de convivencia más aceptable es que realmente exista una posibilidad de que las poblaciones puedan en realidad desarrollar actividades, por ejemplo, como decía, en el campo productivo, escolar, etcétera, de manera mucho más estable, de manera mucho más continuada y que pueda haber organizaciones comunitarias. Para que un hecho como la llegada de las fuerzas militares genere confianza en la población y cuente con mecanismos que velen por el respeto de los derechos humanos, la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica estarán atentos para apoyar y proteger a la población. La fuerza pública no ha hecho presencia suficiente a lo largo de muchos años en esa zona geográfica del país y apenas se comienza como a sentir la presencia de miembros de la fuerza pública y naturalmente que tiene que adelantarse un proceso de recuperación de la confianza por parte de las comunidades que habitan esa zona. El paso que hay que dar indudablemente para garantizar que los derechos humanos sean respetados tiene que ver también con presencia, por ejemplo, de la Defensoría. La Defensoría puede tener allí defensores comunitarios especiales para esa región, con presencia de organismos de control. Incluso en algunos casos no existe ninguna organización comunitaria, que se favorezcan organizaciones comunitarias, como las acciones comunales. Porque es que el gran problema para buscar la paz en Colombia no es solamente cesar las hostilidades, sino hacer inversión social para desactivar las causas que generaron este conflicto en Colombia. Gracias a la radiografía de la Sierra Nevada de Santa Marta, expuesta por la Pastoral Social y la Defensoría del Pueblo, en donde se evidencia la difícil situación de los pobladores, el gobierno, a través de la Red de Solidaridad, conformará un comité que evaluará las necesidades de los 400.000 habitantes de la sierra para empezar a actuar. La Comisión Humanitaria en sus conclusiones recomendaba que de parte del gobierno se hicieran unas acciones concretas en la región de la Sierra Nevada. Después de eso tuvimos una reunión con el presidente de la República, en la cual participó el director de la Red de Solidaridad y el Alto Comisionado para la Paz, y allí el presidente nos anunció que se crearía una comisión interministerial para atender esa solicitud. Efectivamente, ya la comisión ha sido conformada, va a ser presidida por la Red de Solidaridad, está el Alto Comisionado para la Paz, Ministerio del Interior, Ministerio también de Defensa, en fin, va a haber una confluencia de varios ministerios para comenzar a estudiar esas recomendaciones de la Comisión Humanitaria y las solicitudes que hicieron las comunidades. Le estamos formulando recomendaciones a las distintas autoridades del Estado, vale decir a la Red de Solidaridad Social, para que adelante programas más agresivos en lo que tiene que ver con la atención, por ejemplo, de los desplazados por la violencia. Mucho tiempo de soledad y abandono han soportado los 400.000 habitantes de la sierra. Por eso esperan que la intervención de la Red de Solidaridad no se quede simplemente en la conformación de otra comisión llena solo de buenas intenciones. Yo aspiro a que eso no quede solamente en la comisión, por eso vamos a seguir participando en las reuniones para analizar cuáles son las necesidades concretas y qué es lo que las comunidades piden. Y yo realmente aspiro a que esto llegue a una presencia efectiva, que es obligación indudablemente del Estado, en esa zona, con respuesta a problemas muy específicos que han planteado las comunidades.
La comunidad de la sierra no puede seguir viviendo de carreta, perdón la expresión popular, es decir, no come más cuento y necesita acciones específicas, y la presencia del Estado no es solamente militar, eso lo tiene que entender el gobierno. De no tomar las acciones pertinentes por parte del Estado colombiano para evitar la grave situación de violación a los derechos humanos en esta región del país. Si la sociedad no toma acciones y no apoya las acciones o las iniciativas que estamos planteando los pueblos indígenas en aras de preservar la identidad cultural, la integridad física de estos pueblos, la Sierra Nevada estaría convirtiéndose en la tierra del olvido. A la tierra del olvido. Como naufragan mis miedos. El Programa Andino para la Democracia y los Derechos Humanos de la Unión Europea insta a todos los actores armados a que respeten a la población civil que habita en la Sierra Nevada de Santa Marta y que permitan su atención y vacunación por parte de la misión médica. El Programa Andino hace un llamado al Estado para que tome medidas efectivas que den solución a la crítica situación humanitaria que se padece en la región. Hace votos porque los propósitos estatales y la buena voluntad expresados se fructifiquen y permitan que la Sierra Nevada deje simplemente de ser la tierra del olvido.